Sí, intentaré ser realmente breve, también porque creo que los conferenciantes que me preceden, más o menos de la parte que me toca, ha sido bastante tocada en todo momento. Y, básicamente os introduciré rápidamente a las intervenciones de la franja litoral metropolitana que se han llevado a cabo desde el Survey de Espai Públic. Y son todos proyectos urbanos, como el que nos acaban de explicar, de hecho, de Gavà, de alguna manera, porque se hacen también en el marco de ordenaciones de espacios públicos, que son espacios verdes públicos, pero que básicamente, antes que nada, creo que son espacios públicos porque tienen una presión de uso altísima. Estamos hablando de 6 millones y medio de habitantes. Entonces, la franja litoral del área metropolitana tiene una extensión de 42 kilómetros de longitud y 31 son de playa, es decir, de arena. Y bueno, aquí brevemente son solo los proyectos que se han llevado a cabo, de los cuales algunos son ejecutados, otros están en fase de estudio o en fase de proyecto ejecutivo. Son proyectos, la mayoría, que se han redactado desde el Survey de Espai Públic y se han ejecutado por parte del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Brevemente, haré una carrelada de los proyectos y me quedaré a explicar en el proyecto en el que yo he estado más implicada y del cual tengo experiencia de construcción. Este es un tramo de Castelldefels, que es contiguo al tramo de Gavà, que nos han expuesto ahora. Y es un proyecto también de los mismos años, porque se empezó a gestar en el 91 y que se acaba de construir en el 95. Empieza desde un planteamiento bastante urbano y con el cambio, con la introducción de una nueva voluntad política también de tratar estos espacios como espacios también verdes y ambientales en la playa, se introduce aquí una de las primeras tratamiento dunar. Este espacio es un tramo de más o menos 2 kilómetros de longitud y sobre todo de este tramo nos hablará Katy en cuanto a la evaluación actual del desarrollo de la vegetación. Digamos, al final de mi intervención os hablará ella. Este otro tramo a continuación geográfica es el tramo 2 de Castelldefels, del cual yo estoy implicada en la redacción y en parte de la obra. Y es un tramo bastante diferente por morfología urbana, porque es una parte de Castelldefels donde básicamente el frente edificado acaba donde empieza la playa y todas las calles de penetración se interrumpen bruscamente en su estado previo antes de... Y entonces aquí no existía un vial litoral y el vial litoral pasaba por detrás de los edificios y entonces era necesario organizar el tránsito peatonal por delante, en la playa, en espacio de dominio público. Y se tenía que hacer de una manera bastante ligera, liviana y poco impactante. Entonces el paseo está planteado como una pasarela apoyada encima de la arena, colgada desde las calles, los ejes de penetración, que su dirección se establece en base a las jerarquías de las mismas calles. Estas son fotografías del estado previo, donde sobre todo en este tramo existía realmente, era un tramo muy degradado, sujeto a una fuerte presión antrópica y muy desgastado. Muy poquísima vegetación, algo de prado, que es lo que se ve más o menos aquí. Estas son las calles, que es una situación también que existe, por ejemplo, en otro ámbito, como en Gavà, donde las calles se acaban, el asfalto acaba y empieza la playa. Este es el aspecto después de la intervención. Recién acabado el proyecto, entonces recién plantadas las dunas. Vale, aquí básicamente se distingue en dos partes, lo explicará mejor Katy, pero bueno, en la parte de dunas, aquí las dunas nosotros estamos de alguna manera un poco obligados a utilizarla para fijar la arena, o sea, la plantación de dunas sirve para fijar la arena, para proteger el paseo.
y para introducir espacios verdes. Entonces, claro que de alguna manera se trata de dunas fijas y no de un sistema dinámico. Conformamos la morfología de las dunas y colocamos los captadores de arenas en la cresta. Bueno, esto simplemente es un detalle de la planta y la plantación inicial no tuvo, bueno, fue bastante dificultosa también porque se hizo justo antes de verano y con una presión luego de uso muy fuerte, pero en realidad ahora el resultado, lo veremos en las fotos, es un resultado bastante copioso en cuanto a cantidad de vegetación. Luego Katy nos explicará en cuanto a calidad. Otra cosa que se intentó hacer, digamos, por mantener esta ligereza y livianidad es que el paseo son unas losas, sí, de un material duro que es el hormigón, pero que simplemente son, por su propio peso se apoyan por encima de una geomalla que contiene la arena, una arena confinada. Entonces, de alguna manera, esto es un sistema constructivo que asegura que no haya ninguna aportación o contaminación del suelo de la arena. Y que en cualquier momento deseado se pueda sacar el paseo y quitar, si vamos hacia un mundo más naturalizado. Esta es una vista aérea, recién acabado el proyecto, donde las dunas se ve que sí que tienen cierta forma artificial. Esto fue como los comienzos, en que están colocadas ortogonalmente a los vientos dominantes, que aquí es el Garbí, que sopla de sudoeste. También la dificultad del establecimiento de la agitación, bueno, mucho por la presión de uso. Y para finalizar este proyecto, sí, básicamente aquí, por ejemplo, hay un tramo que se quedó olvidado, digamos, que quedó en el olvido, porque era una obra larguísima de 2 kilómetros y había una parte como en el medio en que no se llegaba nunca, y esta quedó sin formación de duna. Y aquí se puede apreciar cómo en realidad las dunas realmente sí que protegen, es muy simple para proteger el paseo de invasión de arena, que es lo que ocurre aquí en esta parte. Y aquí algo como que en realidad sí que se está formando un cordón dunar espontáneo justo en esta zona y que de alguna manera algo se mueve hacia dirección, hacia el mar, pero hay alguna duna que aparece que no, de las que no hemos conformado nosotros. ¿Qué es esto? Embrión de... Bueno, y aquí seré más rápida. Esto es el tramo de Gavà, que está entre los dos proyectos de Gavà que visitaremos hoy, entonces también veremos este, donde la política también es una política de formación de duna para fijar la arena y poder hacer el tramo de paseo peatonal. Este es un momento de la, digamos, de la conformación de las dunas y actualmente el estado de la vegetación. Y aquí vienen 3 proyectos en los que están ahora en fase un poco de gestación y de, bueno, esto es un básico de un tramo de Castelldefels, donde en realidad lo que más o menos solo quiero explicar son zonas donde existe ya una vegetación más establecida y también un cordón dunar. Entonces nosotros ahora nos estamos un poco encarando hacia una política un poco más, entre comillas, de conservación y de protección. Entonces, más que nada son intervenciones de acordonamiento, de colocar captadores y de protección. Lo mismo es con este tramo, que es un tramo de Botiga de Sitges, que está en fase de proyecto ejecutivo. Donde eso es un plano de intervención ambiental, donde en realidad exactamente sí, lo que se pretende hacer es proteger las dunas existentes y en este caso también hay como una forma de captación de agua pluvial para
para las zonas inundadas, para aumentar, digamos, alimentar estas zonas inundadas. Y este es otro proyecto, el último, en Viladecans, que es una zona que queda más resguardada por existencia de la pineda aquí sí, y por dificultad de acceso, donde en realidad aquí, también por voluntad del ayuntamiento, ya las dunas están previamente acordonadas y se está esperando que se ponga en el proceso de desarrollo, bueno, espontáneo de alguna manera. Y paso porque ahora esto no da tiempo. Estos son los elementos de acordonamiento, de captadores y también de información, que es este aspecto, ¿no? Informativos para que la gente pueda conocer. Eso es uno de los carteles que están previstos, está previsto que se coloquen. Pues sí, yo paso la palabra a Katy Montserrat. Gracias. Buenos días. Yo hablaré sobre todo de lo que es la implantación de la vegetación, de la experiencia que tuvimos en el paseo marítimo de Castelldefels 1, de cómo ha ido evolucionando un poco esta vegetación a lo largo de los ya 15 años que hace que prácticamente se construyó. Y después también un poco, hemos estudiado un poquito cómo está ahora pues, el tramo de Castelldefels 2, que hace ya solo 2 veranos que se ha implantado, y un poco pues qué hay ahora y qué se plantó y qué es lo que ha salido. Este es el cuadro, es el esquema que se utiliza o que se utilizó en el primer tramo de Castelldefels 1 para la selección de la vegetación o para, de alguna manera, contabilizar cuántas plantas se tenían que comprar y qué se tenían que plantar y de qué manera iban. Entonces, pues bueno, son plantas típicas de arena y de playa que se distribuyen en función pues, de las zonas que están más preparadas para que sobrevivan mejor. Entonces distinguíamos lo que era el paseo con una sección general de todo el tramo de una zona de excavación y 2 dunas, una más pequeña y una más grande, distribuyendo pues, las plantas en distintas proporciones, como se ve aquí. Entonces, en el año 2008, mi compañero Jordi Bardolet empezó un estudio pues, de seguimiento de este proyecto, en el cual evaluó cómo estaba la vegetación en 3 puntos distintos y también cuál era la sección que en ese momento había cuál era la sección de la zona de dunas. Entonces, en el primer punto que evaluó, pues se veía que había este es el ejecutivo, perdón. Si simplemente le das abajo. Ya, pero no, ¿sí? Sí, aquí. Esta sería la fotografía de cómo era el primer punto que se estudió esta vegetación. Se ve que la sección que había aquí mismo pues, era una sección un poco diferente de la que en principio había en el proyecto. De hecho, no es constante a lo largo de los 2 kilómetros porque va variando y se va adaptando a los paseos y a lo que va apareciendo, con lo cual no se podría decir que es que se haya desplazado la duna, no que se haya movido las vegetaciones, sino que simplemente pensamos que más bien es que en este tramo se termina consolidando de esta manera. Entonces, vale. Estas serían las plantas que se encontraron en el 2008. Este inventario se hizo en primavera. No es un inventario fitosociológico, no somos botánicos, pero de alguna manera intenta responder pues, a ver qué cubrición tiene cada una de las plantas, cuáles son las más predominantes y cuáles aparecen de una manera puntual. Entonces, pues se ve que hay muchas plantas de playa, tanto en la reraduna como en la cresta, y sobre todo en la cresta, en la duna y en la preduna, abundan mucho las plantas que son propias de zonas arenosas. En más oscuro están marcadas las que tienen un recubrimiento superior, entonces pues podemos ver pues, el Elymus fartus, el Medicago marina y también el Carpobrotus edulis y el Bromus madritensis, que son plantas, como si dijésemos, oportunistas.